sea con ellos de forma especial. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Tony, de Giovannici. Dios comisiona unas aves del cielo. Dios comisiona unas aves del cielo. Nada más ni nada menos que cuervos. Que ustedes los llaman changos. Los prietos. Dios comisiona estos cuervos para darle comida en medio de una crisis humanitaria sobre Samaria, por una palabra profética que declaró el profeta Elías para la ciudad de Samaria. El profeta Elías declara esta palabra de juicio simplemente porque Acab y Jezabel habían llevado al pueblo a una crisis espiritual como gobernadores. Las instrucciones que Dios le había dado a Acab no las llevó a cabo y se casó con una mujer perversa, muy mala, la cual en el trono llevó sus dioses, con los dioses de imágenes que levantó Acab. Y entre los dos levantaron una junta de mentirosos en la directiva de su mesa de gobierno. Una junta de hipócritas y mentirosos, fornicarios e idólatras, curanderos y adúlteros. Este grupo fue acompañado con un grupo de religiosos santeros, curanderos, hechiceros, que los tenía como consejeros en la mesa bien vestidos, y otros haciendo la misma labor pero fuera de la mesa. Todo lo que se antojaba a Jezabel lo lograba. La práctica de Jezabel tenía una mogolla de ataduras en la vida de esta mujer. Número uno, era idólatra. Era idólatra, perdón. Adoraba imágenes. Tenía sus dioses. Número dos, era una mujer pagana. Muy pagana y mala. Número tres, esta mujer era manipuladora. Manipulaba las circunstancias para poder obtener lo que quería. Ese espíritu de manipulación a toda la casa de las leyes. Número 4. Su familia, los que venían detrás de ella, eran más malos que ella, como lo era Atalía, que venía de esa descendencia y de esos apellidos. Número 5. Era una mujer que era enemiga de Dios. Enemiga. Número 6. De los profetas y ungidos de Dios. Y número 7. Era una mujer fornicaria y adúltera. Número 8. Era mentirosa. Número 9. Era una asesina, una killer. Eso era lo que había en el poder. Yo no le estoy hablando de Hitler, que mató a millones. A millones. Que Hitler mató de judíos. Le estoy hablando de una mujer asesina. Dios te bendiga, Charitín. Te amo mucho, May. Bendiciones. Stephanie igual y la guerrera del Altísimo. Esta pareja era mala, los dos. Acab era un engreído y dice
que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El profeta Elías aparece en este escenario, simplemente aparece en este escenario para declarar una sequía. Dios, oyendo lo que él pidió, Dios cerró la pluma del cielo. ¿Por qué pidió que no lloviera? Porque al Dios que servía Jezabel y Acab era el Dios para ellos. Alá era el Dios de la lluvia. Y Elías hace un gran reto a la casa de las leyes y un gran reto a esos curanderos para él demostrarle lo que es el poder de Dios en acción por encima de una jerarquía satánica. Y ahí es donde ocurre el poderoso milagro. ¿Cómo es que Dios se manifiesta en lo que un ser humano proyecta? Y aquí es donde quiero llegar para terminar. El hombre tiene poder, el que camina con Dios y habla con Dios, tiene poder para atar, para desatar. Tiene poder para sanar en el nombre de Jesús, para libertar al que está cautivo por demonios. Tiene poder, gracias Marta Dancel. Y Chino, envía tu dirección postal al 988-2443. Gracias Marta. Tiene poder. El cristiano lo tiene sobre Satanás. Dios manifiesta su gloria de la forma más impresionante en la vida del profeta Elías. Es que comienza a bendecirlo con algo que es imposible, con unos cuervos. Usa unos cuervos. Los cuervos se alimentan de los muertos. Comen ojos de cadáveres, de la pudrición de esos gusanos. Están en los montes y en los lugares donde está lo podrido. Por eso quiero que preste atención. Frances Torres, te amo mucho, bendiciones. Y Jehová bendiga a tu nene. Felicidades en el cumpleaños de él. Y a mi amigo, mi hermano Israel. Dios manifiesta su gloria en la vida del profeta Elías simplemente con una ave. La muerte, predicaba yo en esa poderosa vigilia que Dios sacudió del hijo, quien fuera presidente del concilio MI, Pedro Torres Velázquez, su hijo Abdiel. Terrible ese culto. Y yo le hablaba a ellos de lo que es la fe. De lo que es la fe. Y la incredulidad. Y en el medio, la duda, que son dos cosas muy diferentes, porque la duda te puede atacar en cualquier momento, pero ser incrédulo es el impío. Y me llama la atención de la forma como Dios opera, porque Dios opera por senderos misteriosos. Y Dios se va más allá, Jehová de los ejércitos, para expandir su gloria y su majestad con lo que es imposible y con lo que no es entendible. Y se mueve Dios más allá de la capacidad que tú tienes y tengo yo, para manifestar algo positivo en la vida de tu casa. Para lo que es Satanás, para cómo se mueve el diablo, Señor lo reprenda, y la forma como él lo hace. Él se mueve para matar, hurtar y destruir, con maquinaciones, con trampas, y opera de forma sigilosa.
tumba a los generales de Dios. Repito, tumba a los generales de Dios. Aquellos que eran grandes, como lo fue el salmista, eliminó prácticamente, le tumbó de su gloria a Salomón, y al hombre más fuerte, Sansón, lo amarró con cadena. El diablo sabe cómo operar en la vida de un hombre que es usado por Dios si se descuida. El diablo sabe cómo operar en una mujer que es de Dios si se descuida. El enemigo sabe cómo destruir una obra que acaba de comenzar en gloria. Él se mete de manera impresionante donde casi los que están al frente no lo ven. Porque así opera el enemigo. Él es invisible. Él es de una forma increíble. Y así es que opera él. Estoy ahora mismo haciendo un Facebook Live, te llamo en breve. Y él es de esa forma. Por eso hay que tener mucho cuidado. Le estoy hablando de un hombre que no se alineó con la apostasía. ¿Por qué apostasía? Porque el pueblo de Israel había apostatado por culpa del líder que estaba al frente, que lo llevó a divorciarse de los valores y principios fundamentales y espirituales de las leyes de Dios. Y eso llevó a un caos a la nación. Es lo mismo, hago un entre paréntesis, en lo que está pasando aquí en Puerto Rico. ¿Qué es lo que vemos en el país? Un huracán que nos pasó por encima y que destrozó las estructuras, miles de ellas, de puertorriqueños y no puertorriqueños, y que rompió puentes, debilitó montañas, y no solamente trajo desesperación, suicidio y muerte a la vida de muchos boricuas. Este huracán trajo y puso en balanza al país. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, en años, en muchos años, Puerto Rico se ve sin celular, sin medio comunicativo prácticamente en toda la isla, y apagado el país. Wow. Sin gasolina, muchos sin comidas, sin el producto del líquido del agua. Pero el país, unos y otros de diferentes partes, Dios movilizó. Mientras yo oía un evento cristiano hoy, que una vez al año se lleva frente a las escalinatas, decían allí que ellos se movilizaron, la fraternidad, para movilizar el producto a Puerto Rico de la necesidad de los alimentos. Pero en verdad yo nunca los vi. A quien yo vi repartir fue a FEMA. A quien yo vi repartir fue a pastores que no pertenecían a fraternidades. A quien yo vi repartir fue al Canal 4, al Canal 2 y a las instituciones privadas de este país. A quien yo vi repartir fueron a varios alcaldes que lo dejaron todo para ayudar a sus pueblos. Eso fue lo que yo vi. Yo no vi por aquí en ningún momento, en medio de la crisis, en mi pueblo natal de Carolina, bajar líderes cristianos con comida por la avenida. Eso aquí no se vio. Eso lo hizo el alcalde. Eso lo hizo las compañías privadas. Quiero dejar esa aclaración. Y vi evangelistas hacer esa labor, que se dejaron sentir en el país. Eso sí, de ellos puedo hablar. Pero cuando hablo de esto, hablo de cómo se quedó el país. El país se quedó bajo un luto impresionante. Cuando el gobierno dijo que eran 16 muertos, había más de 1000 cadáveres en nuestra isla Puerto Rico por causa del huracán. Imagínense qué noche y madrugada tan triste nos tocó vivir en las 4 partes del país, mientras muchos iban perdiéndolo todo. Impresionante por demás. Pero
la fe de mucha gente fue puesta a prueba. De pastores, ministerios, públicos, que se mantuvieron peleando la batalla de la fe. Que se mantuvieron peleando en la batalla de la fe. En esta ocasión, la crisis, quien lo trae, es lo espiritual, porque se habían alejado de Dios. ¿Cómo está Puerto Rico? Una pequeña lista. Número 1, los gobiernos que han venido a Puerto Rico, 3,000 muertos. Terrible. Los gobiernos que han venido a nuestra isla Puerto Rico llevaron al país a la crisis y a la bancarrota, pidiendo prestado y no pagaban. Eso es todo el problema que ha habido. Mientras que eso ocurrió en todos los gobiernos de muchos años para acá, diferentes partidos de colores también robaron a nivel federal. Todos conocen la historia, más de 60 funcionarios públicos y políticos presos. Miramos el primer factor de la crisis en el país. Segundo, cómo todo lo que es el diablo ha prosperado cuando un partido político sube. Todo lo que es Sodoma y Gomorra es adelantado. Las grandes batallas en los escrutrinios se ven por primera vez en la historia. Y la bandera de los gays se pinta el Capitolio de colores del arcoíris que no le pertenece a ellos, porque le faltaron el respeto a Dios. El que hizo eso tiene una mente asquerosa, porque eso le proviene de Dios, que viene siendo el arcoíris. Eso quien lo hizo fue Dios, determinando que tenía un pacto con el hombre de que no iba a destruir la tierra con agua. Punto. Eso no le pertenece a los gays. Número 2, vemos en Puerto Rico, nuestra isla, un país que se ha ido tras la idolatría de una forma increíble. Y cuando hablo de idolatría, no solamente hablo de Roma, con toda su capacidad en adorar imágenes, sino que tenemos un país que se ha ido tras la brujería, santería, hechicería, la adivinación, las líneas psíquicas que están en todos los departamentos de medios comunicativos en Puerto Rico. Aparte de eso, tenemos un país en un avance histórico en lo que es el narcotráfico. ¿Quieren que le dé un poquito la lista? En 20 años, yo se la puedo dar, desde la ganga de Fajardo, de Negri, con Gamaliel Cruz Cariño en el 93. Y por ahí para allá, con el Indio en Bartolo. Y desde ahí para acá, Cano Canry, con su ganga en Cagua, cubriendo Calley. Las gangas más tremendas como la fue la de Hueso Solano en el condado, en San Juan y la zona metropolitana. Los Martínez de Torres de Sabana, con esa ganga poderosa, Servicarro, de narcotráfico, que operaba. Todo lo que ha abarcado los Martínez en Santa Isabel, la cual fue un sobreviviente de una masacre, el evangelista Nelson Reyes, cuando era niño. Las avispas en Ponce. Todas esas gangas como la de Mickey Motor, de las 3 matanzas que vino haciendo, y dejó uno vivo, un sobreviviente, que fue quien los metió para adentro, que ahora es cristiano, y que está en un estado en la nación americana. Le dieron los tiros, pero sobrevivió. Él fue quien acabó con la pandilla de Mickey Motor, que estaba rodeada de colombianos. La misma forma, esas pandillas como la de Ángelo Millón, Junior Cápsula, Baby Trampa, Tomás Trampa. Cuando miramos a través de los años a muchos más, como las gangas del aeropuerto Luis Muñoz Marín, vemos que Puerto Rico completo, con esa guerra y todas esas gangas en los residenciales de Puerto Rico, en las 4 esquinas, aunque a unas son más famosas que otras, pero hay un trasiego de droga como nunca jamás se haya visto
en la historia de Puerto Rico y que son intocables, las cuales las emisoras cristianas no tocan, y menos ministros en los púlpitos. El terror, el miedo, la amenaza, la condición de cómo vive el país y la familia, donde ancianas, ancianos, jóvenes, profesionales, policías, abogados, fiscales venden droga. Y muchos que aunque no la producen, simplemente no la venden, pero la ingieren de cuello blanco en lugares muy altos de Puerto Rico. Y quien sufren las consecuencias son los pobres, aquellos que son arrastrados por esta maldita maldición de la droga que ha enterrado a más de 25,000 jóvenes en 16 años. Todo Puerto Rico está enlutado y no fue con María, ni con el terremoto de hace 100 años. Puerto Rico está enlutado con la maldita droga que ha roto miles de matrimonios, miles de hijos huérfanos y miles, más de 22,000 arrestados y presos en 16 años. Otro de los monstruos que arropa a Puerto Rico por ser tan pequeño nuestra isla es el alcoholismo. Salió un artículo en el día de hoy en todas las páginas y domingo. Dice, Puerto Rico, auge impresionante de los pop, de música, de baile, para el entretenimiento de nuestro país. Dice, un crecimiento impresionante. San Juan, el condado, impresionante verlo en los weekends con estas orquestas en todos estos lugares. Bayamón ni se diga. La zona metropolitana es la cuna del baile, del alcoholismo como nunca jamás se haya visto en la historia de nuestro país. Cuando miramos el alcoholismo, no solamente a eso, Puerto Rico ha tenido un crecimiento bien grande en lo que es el cigarrillo y ahora la marihuana. ¡Wow! En grande, en las escuelas, los salones, los pasillos, los baños, allí se ven los jóvenes fumando marihuana. Y cigarrillo en la adicción es impresionante. No solamente eso, los juegos del azar, de lo que es la lotería, el bingo y el caballo, en grande se ha quedado con el país. Más que eso, podemos seguir hablando de la lista negra de lo que arropa a Puerto Rico, como los 200,000 que votaron por Alexandra Lúgaro, una mujer que acababa de expresar que no creía en Dios y que era atea, y 200,000 le dieron el voto. Más que eso, puedo hablar de la alianza y de la terrible apostasía que arropa el liderato cristiano y pentecostal de Puerto Rico, con la amistad íntima con el mundo y con el diablo. Y cómo ahora mismo no se sabe quién es quién, ni la hora que es. El tiempo en que estamos viviendo es un tiempo bien difícil y bien malo. Jesús lo identificó como una generación perversa, mala y adúltera. A eso se le añade la convivencia en el país. Salió un reportaje, 300,000 en un censo conviviendo en Puerto Rico, lo que eso se llama fornicación, la cual la Biblia dice que no heredarán el reino de los cielos. Eso es una crisis humanitaria la que hay en el país de pecado. A eso lo que es el desenfreno en lo que es la inmoralidad de tantos que han abandonado sus casas para irse con otra. Terrible. El abuso infantil es impresionante en el país. Los sacrificios que se hacen en las montañas es impresionante en el país. No solamente eso, es la forma como viven la gente en este tiempo. Cómo los lugares de entretenimiento se llenan y cómo hay una escasez impresionante en los cultos, la cual, si yo fuera a hablar de eso,
no es por la falta de interés, sino por la falta de capacidad del líder que dirige la congregación, que no tiene gente preparada para meterle mano a este problema en la junta directiva, las cuales no le producen lo que ellos exigen. Y eso es un serio problema. Carece la iglesia de gente como la que Cristo tuvo que expresarse y hablar en un momento dramático en su vida, en su caminar, en su ministerio, cuando fue a descansar y orar. Pero se dio cuenta, los discípulos dijeron: te han seguido multitudes, siguen detrás de ti. Y cuando él vio que aquella montaña estaba atestada de gente, dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. No se refería a buscar un obrero, a un pastor o a alguien que cantara. Se refería a Cristo a la cualidad de responsabilidad, que pudieran pensar como él, llevar el mensaje de él, las características de él, las leyes que él estaba implantando y su gobierno como tal. No es este gobierno que está presentando las iglesias pentecostales que se llaman el reino aquí ahora. No, ese gobierno no fue el que Cristo habló. Esa es una interpretación que viene de allá, de Costa Rica, de Guatemala. Por eso está temblando. Cuba, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, los volcanes. Está temblando todo ese territorio. Ellos son los herejes más brutales que tiene la ciudad a nivel pentecostal. Los que promueven el reino aquí. Que aquí, en Puerto Rico, si viene un mono de allá, de la República, con guineos aquí, el puertorriqueño, muchos de ellos que están en lugares altos, se enganchan los guineos y hacen el papel de mono. Porque no tienen la visión. Porque perdieron la eficacia de la fe. Porque no tienen la dirección de Dios y no leen las Sagradas Escrituras. La interpretan a su estilo y a su forma y a lo más que le conviene. Pero no a la conveniencia de la salvación del alma de la gente. Y eso es un problema serio que hay en el país. Por eso María tumbó techos, templos, por montones. A unos los puso a prueba y a otros, por hipócrita, le quitó lo que tenían. Por la forma como operan en lo oculto, destruyendo, derribando y proyectando algo que no viven. Esa es la verdad. La Biblia dice que por eso Jesús en el capítulo 23 enfrentó duramente, terriblemente en ese capítulo, al sistema religioso. Y cuando yo veo cómo aquellos que se desvían aprovechan este capítulo para atacar a la sana doctrina, están endemoniados esos líderes. Tienen más demonios que el endemoniado de Gadara. Porque le están dando la interpretación incorrecta a lo que dicen esos textos bíblicos, a su conveniencia, y porque los que viven con ellos y los que les rodean están como ellos. Mal, viviendo al garete. Por eso el profeta Elías tiene que enfrentar a una nación corrupta, inmoral, bajo la idolatría, que le había faltado el respeto a Dios en todo el sentido de la palabra. Lo vemos con el ejemplo del asesinato cruel y brutal, como lo hay en Puerto Rico ahora, que para quitarle esa casa mataron a Nabot. Injustamente, con cartas, como operan y operaban los concilios aquí en Puerto Rico, ejecutando y matando y destruyendo a los ministerios y ungidos de Dios. Que hoy han habido grandes consecuencias en esas grandes guerras que hubieron, donde la mayoría de ellos están muertos y otros destruidos. Y esa también es la verdad. Ahí yo tengo las evidencias en 8 cassettes, que los voy a pasar en CD, de la guerra más brutal y fría que se envolvió aquí el pentecostalismo, matándose unos a otros. Eso está ahí. Yo lo tengo grabadito, parte por parte, para que nunca se nos olvide. Hablamos de la guerra de afuera, del mundo, pero adentro hay más guerra que afuera. Esa también es la verdad. La hipocresía es tan grande y tan terrible y tan brutal
dentro de las cuatro paredes de un montón de lugares, que es mejor estar solo, como hizo el profeta, subir el monte solo y no mal acompañado y ser fusilado por la lanza de Saúl. La falta de entendimiento y la falta de preparación y la falta de lectura bíblica, la falta de la oración y encerrarse a meditar con Dios y examinar el corazón es lo que ha llevado a la muerte a muchos líderes. Por eso el salmista, aunque adulteró y mató y pecó, algo lo distinguía, era que se humillaba y pedía perdón todo el tiempo. Pero siempre dijo, mi pecado está frente a mí. En todos sus textos, en muchos de sus salmos. Envejecieron sus huesos. Su familia pasó por el crisol. Muerte, desgracias terribles por el pecado cometido del asesinato de Urías. ¡Ja! Eso está en la Biblia. Eso no se puede borrar ni se puede pasar un borrador. Eso está ahí. Estos son los tiempos. El profeta Elías, a donde quiero llegar, porque esta palabra, aunque vine para hablar 10 minutos, es tan grande que no tiene fin, y ya son las 12:10, y yo realmente de verdad quiero descansar. Pero me llama la atención lo difícil que se nos hace a nosotros poder tener las cosas, pelear con el diablo, los demonios y contra todos, los de adentro, en la gran mayoría, para poder obtener lo que uno quiere. Tan difícil y tan fácil que se le hace a los apóstatas y a los que se divorcian con la mentira y los embustes, tener lo que quieren. Me acordaba del profeta Habacuc, cuando enojado y en su expresión expresó y le decía a Dios que los príncipes iban a pie y el impío iba a caballo. Me acuerdo del profeta Jeremías cuando dijo, maldito el día en que nací, ¿por qué no me escupiste en el vientre de mi madre? Yo no quiero ni predicar ni quiero saber de más nada, porque estaba viendo una crisis monumental, se sentía solo. El mismo problema que tuvo Jonás, por eso Dios lo metió dentro de la ballena para que pudiera llegar a Nínive. La misma problemática que tuvo el profeta Isaías cuando se asombró y vio que nadie intercedía. El mismo problema que tuvo el profeta Ezequiel cuando Dios le dijo, ponte sobre tus pies, mira por el roto del altar para que vea los pecados más brutales dentro de las esferas de la iglesia. Terrible. Cuando miró, vio las cosas más brutales, se sacudió y le dijo, busqué con quién hablar y no encontré a nadie. El profeta Elías creía que estaba solo. La única diferencia era que el profeta Elías no sabía que habían 7,000 rodillas que estaban detrás de la cortina esperando el momento de Dios. Había una masacre, una matanza, había que esconderse. Y es lo que no saben hacer muchos ministerios. Quieren mantenerse en la cima y no se saben esconder en momentos adecuados. Aunque pasen 2 años, 3 y 4, tienen que hacerlo hasta que Saúl se ha desaparecido, muerto en el campo de batalla, y hasta que no maten a Acab y a Jezabel la tiren por la ventana. A veces han querido enfrentar y luchar contra lo que no es y por eso se han quedado sin nada. No, Dios nos enseña que en las guerras y en las batallas no todo el tiempo se pelea, porque se puede ganar una guerra sin tirar un tiro y sin ir al campo a pelear. Simplemente orando en el espíritu para enfrentar a los demonios más brutales que están en los aires llevando a cabo su misión en la tierra. Por eso es que Dios comisiona al profeta Elías, pero Dios lo honra. ¿Y cómo lo honra? Y aquí termino. Con un cuervo. Porque si yo fuera a hablar de cómo Dios lo bendijo, lo dejaré por una segunda parte, como cuando la mujer viuda, eso es otro mensaje, lo bendijo y lo prospera, pero también en lo que son los alimentos, pero también tendría que hablar del ángel que le cocinó. Dios utilizando 3 maneras diferentes para bregar con el profeta Elías. Pero esta primera me llama la atención. Porque era un ave, un cuervo. Y es lo que Dios tiene que utilizar para bendecirnos en este tiempo. Manda cuervos a los que comen comida podrida, a los que se alimentan de los muertos y a los que tienen vidas solitarias, porque ellos
no se juntan. ¡Wow! ¡Qué clase ave! Esta ave fue la que Dios comisionó para darle pan, para darle carne al profeta Elías en medio de una crisis en Samaria, en el arroyo de Querí. Tomaba agua con las manos, pero un ave del cielo, un cuervo que está siempre en la soledad solo, un cuervo que se alimentaba de las tragedias y los muertos, un cuervo que quizá con sus patas y con su pico traían los dos alimentos, la carne y el pan. Así termina esta palabra. Es lo que Dios va a usar para ti, un cuervo. Y titulo este mensaje, el cuervo. Un cuervo, cuando se tranquen tus amigos y te den la espalda y de codo, y aquellos que están dentro de las esferas de la iglesia y te den la espalda por tus principios y tus valores y porque Dios camina contigo, entonces cuando Dios te va a enviar el cuervo, es aquel que no piensa como ellos, es aquel que se pasa con los muertos y come todo lo podrido, es al que Dios va a usar para llevarte la bendición que tú necesitas en la economía. No se sorprenda cuando Dios comienza a bendecirlo o a usar un doctor que sea un impío, un curandero, un santero, para ponerle las manos a tus hijos y poder operarlo en una operación crítica. No se sorprenda que tenga que cargarle usted un avión, un rapero, como hicieron con Momentos Proféticos, que Pitbull fue quien lo sacó en un momento crítico, quien menos arriba se imaginaba. Dios va a utilizar quizá aquellos menonitas que no piensan como nosotros, como pasó con Jeñito Rodríguez López. Fue el hospital que lo atendió, el mismo que él atacaba en sus días de su muerte. Dios va a utilizar lo imposible, lo increíble, para manifestar su gloria en la vida tuya. Dios va a manifestar ese cuervo y usted tiene que estar atento. Porque aunque haya un corillo de gángster con Biblia y amarrándote y tratando de eliminarte, mientras que Jezabel por un lado y Atalía y Dalila te atacan por otro lado, y Saúl con la lanza por otro lado, y Judas esperando el momento para darte el golpe, pero Dios librándote como a Daniel de esos leones malditos, te vas a dar cuenta de lo más impresionante y terrible. Y es que Dios te va a enviar los cuervos para que tú puedas tener tu alimento y para que los proyectos tuyos se lleven a cabo. Estos CD no solamente se lo han llevado los cristianos, inconversos los mandan a buscar. Ahí en esos paquetes yo tengo CD para los hijos apartados y las hijas apartadas. Si hay alguien ahí que tiene problemas con el esposo y me dice, Molina, ¿qué tú crees que lo puede dar a mi marido? Yo te envío ese CD de bendición. ¿Sabe lo que yo hice? Quizá ella está ahí. Quizá ella me está viendo por ahí. Yo fui a desayunar con Margarita al mesón, Plaza Carolina. No sé, una mujer se me acerca, una señora, y me dice, mira, y me saluda, mi hija, estoy viendo la hija de ella, ahí frente a mí en la otra fila, dice, ella no se pierde tu Facebook Live ni tus campañas. Todo lo que tú llevas por ahí, ella está atenta todo el tiempo. Y no sé, cuando esa mujer se va, algo en el corazón me inquieta a que tenía que sacar $20 y ponérselo en las manos. Me quedé tranquilo, comí, pero cuando me fui a ir, llegué donde ella y con el saludo iban mis $20 y se los puse en la mano. Ella no los quería, no, tranquila. Lo que ella pagó en su desayuno, yo se lo estaba dando para atrás, por medio de Dios. Porque cuando Dios nos mueve el corazón, tenemos que hacerlo y punto. Y punto. Es la forma como Dios mueve su finanza para bendecir en medio de crisis a la gente. ¿Por qué ustedes creen que Dios ha bendecido a Puerto Rico en medio de la crisis? Porque Puerto Rico hizo lo más importante en la vida. Puerto Rico, eso incluye inconversos y cristianos, fríos y tibios.
impíos y gente mala y buenos. Hicieron algo que es una promesa de Dios. Fue que repartieron cajas de agua. Y la Biblia dice que si tú coges un vaso de agua y se lo entregas a un necesitado, a un profeta, a uno de los pequeños, dice que el tal tendrá su recompensa. Por esas aguas y cajas que los militares llevaban, cristianos y hermanos, a las casas y las que yo repartí, ahí es donde yo tengo mis bendiciones. A quien yo le di una botella de agua y una caja de agua. ¿Sabe las cajas de agua que yo repartí? 300. Súmelas por 24. Sin contar las comidas que di en el camino y el dinero que solté, que sobrepasaron los 8,000. Todo eso Dios me lo ha venido dando para atrás en la gira que tuve. Dios trajo cuervos. Cuervos que no eran cristianos, que me llamaban para darme $1,000. Para pagarme el carro que costaba $1,000. Para pagarme los 7 noches de $800 en un hotel. Así es Dios. Punto. Así opera Dios. Yo fui a la iglesia del pastor Mariano y yo no era el predicador, porque él me había invitado a predicar, pero yo quería caerle allí tranquilo. Me metí a orar en el cuartito y cuando salí, la esposa me dijo, canta, pero yo no quería cantar. Yo quería expresar lo que Dios me estaba dando en ese momento. Aquello fue una bendición de Dios. Detrás de mí siguió Mariano. Pero cuando el culto se acabó, él me dio un sobre con una ofrenda. Siempre él lo hace. Y esa misma forma que él lo hace, es la misma forma que Dios lo va a bendecir por hacerlo. Es lo que yo también hago. ¿Ve? Yo lo hago, alguien lo hace conmigo y otro lo va a hacer con él. Así es esto. Philly lo hace con alguien, yo bendigo a Philly. Mariano me bendice a mí, pero alguien va a bendecir a Mariano. La pastora Mercedes en Santurce. Yo he visto pastores, pero como ella, cómo bendecía a la gente en el tiempo que estuve allí. Su dinero no era su dinero, lo repartía entre las necesidades, pagaba la luz a la gente, el agua a la gente, compra a la gente. Nada era de ella. Nada. Nunca nada ha sido de ella. Pero de eso también se aprovechaban varios, que yo fui testigo de eso. Pero a ella nunca le ha faltado nada y vive muy bien. Por su corazón generoso. La generosidad es algo que Dios bendice en el camino. Pero a los malos, aquellos que obran con maldad serán tratados. Y en el camino caerán, uno por uno. Así está escrito en la Biblia. Por eso es importante, el profeta Elías enfrentó una crisis monumental espiritual. Que no llueva. Ahora, usted me va a decir a mí que usted orando no puede pedirle a Dios algo y Dios hacerlo. Pues claro que Dios lo hace. Yo estoy orando por dos cosas. No me han llegado a la mano. Algo raro ha pasado. Estoy tocando para lo que le prometí, lo del local. Llevo una semana, pero todavía no me han llamado. Pero tampoco he llamado. Porque a mí me gusta probar las cosas. Yo no me tiro. Yo solamente toco la puerta y espero. Si es de Dios se da. Si no es de Dios es otro lugar. Y así es que yo me muevo. Pongo señales. Lo que es de Dios se da. Lo que no es de Dios no se da. Yo programé una reunión. No me llamaron. Entendí que no provenía de parte de Dios. En esa reunión que programé. Dije, pues para ellos no era. Esta bendición que Dios me dio, estas llaves en la mano, no era para ellos. Porque no me llamaron. Pues así es que yo opero. Yo opero esperando. Porque no se puede hacer algo si el otro grupo no quiere hacer nada. Porque ya ellos tienen sus labores y sus trabajos. Pues yo opero por las señales. Señales. Simplemente sigo el camino. Oramos, bendícelos a todos y hacia adelante todo el mundo. Pero sigo el camino porque yo opero toda mi vida con señales.
que sea Dios quien traiga las cosas y que sea Dios quien las mueva con quienes tiene que ser. Porque son momentos de gloria que vienen. Son momentos importantes donde no se puede llevar a cabo nada con nadie que no quiera y que no lo anhele ni lo deseen. Y por eso es importante que usted se mueva bajo la voluntad de Dios. No se puede mover en la carne, ni se puede mover por emociones, ni dejar que el diablo opere en la mente de ustedes. No, pastores, cójanlo suave. Oren a Dios, pero esperen el momento de Dios. Si es de Dios, ustedes se mueven. Fíjate que no es pecado ni es malo que cosas no se den. Al contrario, es de Dios para ambas partes. Porque era lo que pasaba con Marcos y Pablo. El apóstol Marcos tuvo una polémica con Pablo y él le dijo, bueno, no podemos caminar juntos, yo te amo, pero coge tu camino y yo el mío. Pero trabajaban para la misma viña, aunque después intercedió Pedro y allá Marcos volvió con Pablo. Por eso es bueno leer la Biblia. El profeta Elías caminaba con uno, pero llegó el momento dado que le dijo, vete, se quedó solo, lo despidió. Eliseo hizo lo mismo, andaba con un criado hasta que lo despidió y luego se quedó solo. Por eso es importante esperar el momento de Dios. Pudiera contarle 1000 historias de este servidor y 2000 de la Biblia. No me cansaría de explicarle desde el Nuevo Testamento y darle la vuelta al revés a la Biblia para comenzar desde Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y seguir por ahí. En ese momento histórico de Primera de Reyes y Segunda de Reyes con los reyes y los milagros poderosos y los profetas que Dios usó. Más de 100. Por eso es importante creerle a Dios. Por eso es importante esperar. Y es lo que yo estoy haciendo, esperando. Pero estoy orando a Dios. Estoy esperando esa señal que Dios me dé los nombres. Los nombres, le estoy pidiendo los nombres. Porque ya me ha dado 3 sueños, pero no he visto a las personas. Y ahora quiero que me las enseñe para yo llevar a cabo lo que quiero. Porque si Dios habla y lo revela, será perfecto, glorioso y poderoso. Pero si Dios no lo habla y vamos nosotros, vamos a enfrentar situaciones las cuales no quiero. No tengas prisa, espera. No te dejes embaucar por acá y por Jezabel. Ni por las presiones. La obra es de Dios. Deja que Dios haga. Espera. Deja que Dios mueva las cosas. Espera. No te muevas a la ligera. Espera. No te vayas a correr. Espera. No tomes decisiones con algo. Espera la confirmación. Espera el momento de Dios. Pero no te muevas sin la dirección de Dios. No te muevas sin la dirección de Dios. No te muevas. Mantente enfocado y espera. Muévete con cautela. Olvídate de los que te señalen, los que se levanten. Ellos son parte del mover de lo que Dios va a hacer también. Porque ellos te van a dar la bienaventuranza del ataque falso. Y a ti te conviene tenerla y cargarla. Por eso es importante. Porque ascuas de fuego serán sobre las cabezas de ellos. Porque Dios es un Dios justo y verdadero. No como operan en esta época la gente con injusticia. La gran mayoría. Dios es Dios justo y por eso juzgó a la serpiente, a la mujer y al hombre. Imagínense las decisiones difíciles que toma un juez cuando está al frente. Y cuando hay una escena terrible que él tiene que decidir quién es culpable y quién no. ¿Cuánto más Dios cuando tiene que llevar a cabo algo? Porque hay personas que llevan, por ejemplo, es como el caso de hoy, en el culto que se llevó a cabo en San Juan. El predicador expresó y habló de la Junta Fiscal y habló del Banco Popular. Pero le faltó algo, lo más importante. Él habló porque a él le embargaron su dinero.
Y él está hablando que ellos se vayan al infierno, la Junta Fiscal. Pero eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque el que coge fiado tiene que pagar. El problema de nosotros es que nos conviene hablar lo que nos conviene. Y acomodamos el mensaje para los que no leen y a los que les gusta que nos los acomoden. Pero no. ¿Sabe cómo está la gente en este país que han cogido fiado y no pagan? El montón de cristianos cantando, donde han dejado a un montón arrollado por ahí, que han sido de escándalo por ahí mismo. No. Puerto Rico no es el culpable. Es el mismo gobierno quien cogió y no pagó. Porque Puerto Rico siempre ha pagado. ¿Dónde paga Puerto Rico? En los impuestos, en los peajes, en los taxes, en el IBU, en la luz, en el agua, en las tarifas. Ahí pagamos nosotros. Y nosotros somos los que pagamos los platos rotos de lo que hacen allá arriba. Los partidos de colores que se reparten el dinero y hacen un desastre con el país. Y si ellos llevaron el país a la bancarrota, pues ellos tienen que pagar. ¿Y quiénes son los que sufren? Nosotros, porque los impuestos nos los dan a nosotros. Eso fue lo que faltó decir, para que fuera perfecto lo que está hablando. Pero no puede llevar la balanza a un lado, por beneficios y por compromisos personales, y no decir la otra parte. Ese es el problema que hay de pastores en los púlpitos. Y ese es el problema que tienen muchos ministerios que no quieren oír la verdad. Y ese es el problema de aquellos que siguen hombres pero no siguen a Dios. Y con esto lo que estoy hablando es que usted no me puede seguir a mí y yo decirle una cosa y yo no decir otra. Usted dice, Benicio, tiene la razón. No, usted tiene que mirar los dos bandos. Si yo le estoy llevando un caso, usted tiene que mirar los dos casos. Ir a la palabra y de ahí entonces usted saca su conclusión. Pues el profeta Elías estaba viendo una injusticia. ¿Cuál era? Que ellos decían que el Dios de ellos era el que mandaba agua. Y Elías dijo, no, yo le voy a probar por la justicia de Dios que esa imagen que está ahí de acera no es la que envía agua, sino el Dios de los cielos, a quien yo le voy a decir que cierre la pluma. Eso es justicia. Alma mía, alaba a Dios. Y por eso se secó la hierba y los animales comenzaron a morir y vino una gran hambruna sobre Samaria. Dios trayendo un espectáculo en la palabra de un hombre. Es lo que hace un hombre de Dios y una mujer de Dios cuando se para en la sala o en el púlpito y dice la verdad. Se estremece el infierno, se paraliza como Josué cuando oró para que se detuviera el sol y la luna en Gabaón y en el valle de Adón. Y por eso Dios detuvo la tierra. Y ese es el día que falta en el almanaque. Un hombre detuvo por 24 horas el sistema de la tierra para ganar una batalla. Mi alma alaba la gloria de papá. Y ese es el Dios a quien tú sirves. Tú puedes paralizar el infierno completo con una palabra que tú digas. Padre, en el nombre de Jesús, declaro bendición y gloria para este pueblo. Bendición y cobertura sobre ellos. Te pido que tú, Dios mío, traiga presencia sobre esta isla, Puerto Rico, y nos guarde de todo mal. Declarando toda bendición y toda cobertura sobre mi vida y sobre ellos. Mira este material. Mira estos paquetes, Dios mío, que le estoy ofreciendo al pueblo. Yo te pido que sea de bendición, que tú cubras, que tu Espíritu Santo vaya con ellos. Aquellos que tú toques con ofrenda para lo del local, para la casa de oración, para los gastos. Dios mío, yo te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo quien lo haga. En el nombre de Jesús, tú cambies, tú transformes y tú libertes. Gracias por esta palabra. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me los guarde. Dios me los cuide. Hacia adelante. Pelea.